Hola a todos y bienvenidos nuevamente al curso de Ingeniería Ontológica. El día de hoy estaremos tratando el tema de las metodologías para la construcción de ontologías. Definitivamente el desarrollo de ontologías no es una tarea fácil y eso va a requerir ciertas destrezas y tiene más de arte que de tecnología, precisamente porque como lo vimos en videos anteriores, el concepto surge a través o a partir de conceptos filosóficos. Y ahora bien, pues las tecnologías que actualmente están disponibles no son suficientemente maduras, pero hay disponibilidad de metodologías donde los desarrolladores ontológicos pueden utilizar e ir modificando, adaptando a sus necesidades. En el contenido de este video vamos entonces a tocar cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para las metodologías, las 5 metodologías que se ven aquí numeradas en la diapositiva. En primera instancia vamos a tocar la metodología de Ashole y King, que es una metodología desarrollada en el Artificial Intelligence Applications Institute de la Universidad de Edimburgo en Escocia aproximadamente en 1998. Y pues es el resultado de la experiencia en la construcción de una ontología de una empresa, pero realmente aplica a cualquier dominio. Esta metodología abarca las siguientes identificadas mostradas aquí en la diapositiva. La primera es poder identificar cuál es el propósito de la ontología, luego pasar a una etapa de construcción de la ontología, luego proceder a evaluarla y finalmente a documentar. Esta metodología recomienda de forma fuerte la construcción de una ontología informal que permita o que sea fácil de entender por la mayoría de las personas. Los autores van a definir entonces el siguiente procedimiento para desarrollar una ontología informal, el cual es el corazón realmente de la metodología. En primera instancia, en la fase de definición del alcance, se deben hacer o ejecutar 3 acciones. Primero, recolectar los conceptos del dominio, por ejemplo, en sesiones de lluvia de ideas. Segundo, agrupar los conceptos recolectados, eso sería la parte de clustering. Y finalmente, refinar el conjunto de conceptos, investigando cuáles conceptos son básicos, cuál es la proporción apropiada entre el número de conceptos genéricos y específicos para poder finalmente terminar esta etapa de definición de alcance. Pasando entonces a la segunda fase, que sería determinar el nombre de las palabras, se debe o se recomienda que para cada concepto se seleccione una palabra que tenga solamente un significado. Y si no hay una palabra apropiada para representar un concepto, entonces se va a crear una nueva, por ejemplo, juntando 2 palabras. Y en la tercera etapa está la definición, que en una ontología va a ser establecida como de forma perceptiva, en el sentido que debe representar el significado que el desarrollador destinó al concepto. Damos paso a la metodología TOP, que fue construida en la Universidad de Toronto para tratar de modelar procesos de empresa. Esta metodología va a proponer cierto procedimiento para construir la ontología y es lo que vamos a abordar a continuación. La ontología TOP entonces propone 5 pasos dentro de su procedimiento. El primero describe que se es necesario hacer escenarios de motivación de manera informal y esto permite pues formalizar la especificación de los requisitos de la ontología como tal. El segundo paso es usar esos escenarios ya construidos en la primera etapa o en el primer paso para definir las preguntas de competencia que debe responder el modelo basado en la ontología. Esto implica entonces que la ontología debe proveer el vocabulario para expresar esas preguntas, que los axiomas en la ontología deberían ser capaces de caracterizar las respuestas a las preguntas de competencia y finalmente que las preguntas van a jugar un rol de restricciones y se usan para evaluar la ontología resultante. Esto nos da paso al tercer módulo o la tercera etapa de este procedimiento y es precisamente que de las preguntas de competencia expresadas de manera informal se va a extraer un conjunto de términos
y luego esos términos expresados en lenguaje formal van a ser parte de la ontología. El cuarto paso de este procedimiento es la formalización de esas preguntas de competencias, definiendo los términos y obviamente pues escribiendo esos axiomas para la interpretación de los mismos. Y finaliza la construcción o la aplicación de la metodología estableciendo las condiciones para caracterizar la completitud de esa ontología. Ahora bien, pasaremos a una metodología bastante conocida también, que es la Methodology, que es una metodología desarrollada en la Universidad Politécnica de Madrid. Está basada en todos los estándares de la IEEE para desarrollar el proceso de ciclo de vida del software y la herramienta que la soporta es llamada WebOD. Eh, WebOD es simplemente un suite extensible de ingeniería de ontologías basada en un servidor de aplicaciones que permite desarrollar este procedimiento. Esta metodología ha sido recomendada para la construcción de ontologías por la Fundación de los Agentes Físicos Inteligentes y eso permite o promueve la interoperabilidad entre aplicaciones basadas en agentes y va a proporcionar también guías sobre cómo llevar a cabo el desarrollo de la ontología a través de actividades como la especificación, la conceptualización, la formalización, la parte de la implementación y el mantenimiento como tal. A continuación se van a describir brevemente en qué consiste cada una de las actividades que proporciona esta metodología, que son específicamente tres. La primera actividad de especificación va a permitir determinar por qué se construye la ontología, cuál será su uso y quiénes serán sus usuarios finales. La parte de la conceptualización se va a encargar de organizar y convertir una percepción informal del dominio en una especificación semiformal. Y por último, tenemos la actividad de mantenimiento que se va a encargar de la actualización o la corrección de la ontología en caso de que sea necesario. Y para esto, dentro del procedimiento se evidencian tres procesos importantes. El proceso de gestión del proyecto, donde se van a hacer todas las guías para programación de tareas, el control de proyectos, control de calidad, entre otros. El proceso de desarrollo de ontología, donde se van a construir las guías para el uso deseado de la ontología, la explicación de los usuarios deseados, la conceptualización del dominio de interés. También se incluye la formalización de la ontología, incluso la implementación. Y finalmente las actividades de soporte que serían las guías para la adquisición del conocimiento, la evaluación, la integración de nuevas ontologías o de otras ontologías, la documentación de las mismas y también se pueden ver actividades como la gestión de versiones. La metodología Android Knowledge es una metodología creada en uno de los centros punteros de informática en Alemania, más conocido como el Instituto KIT, y se basa en una arquitectura de dos ciclos. El primer ciclo es un proceso de conocimiento y el segundo ciclo es un proceso meta de conocimiento para introducir y mantener la gestión del conocimiento basado en la ontología. Vamos a ver entonces en qué consiste esta metodología. Teniendo en cuenta entonces la arquitectura de estos dos ciclos, el proceso de conocimiento va a ser un proceso de uso como tal y la evolución del conocimiento normal. Y cuando hablamos del proceso meta de conocimiento, es una metodología de desarrollo de ontologías que para este caso y esta metodología como tal va a estar compuesto de 5 pasos. Entre esos pasos está el estudio de factibilidad, empezar el desarrollo de la ontología, refinarla, evaluarla y finalmente aplicarla. Y para el desarrollo de cada uno de esos 5 pasos, esta metodología propone entonces finalmente unos 13 subpasos adicionales. Finalmente, revisemos entonces la metodología AFM, que va a ser un método de construcción de ontologías de tareas y de dominio a partir de documentos técnicos. Esta metodología va a ser soportada por el subsistema OntoStudio y una de las ideas claves acá es que las ontologías de tareas van a brindar a los usuarios el conjunto de roles jugados por los objetos del dominio en el contexto de la tarea como tal.
Resulta entonces que esos roles que mencionamos anteriormente deben ser organizados de acuerdo a los roles identificados cuando se realiza el diseño de la ontología de tareas. Y vamos a ver entonces que el procedimiento o el método AFM va a consistir en 4 fases y 12 pasos intermedios entre esas fases. Entre las fases destacadas entonces está la extracción de las unidades de tarea, luego pasamos por la fase de organización de actividades de tarea, pasamos a una fase número 3, que es el análisis de la estructura de la tarea como tal, y una fase número 4, que es la organización de los conceptos del dominio. Los otros 12 pasos intermedios, entonces, están definidos en cada una de las fases. Pasando por cada una de estas metodologías mencionadas, nos damos entonces cuenta que la mayoría de las metodologías se enfocan en el desarrollo de actividades encaminadas a implementar la ontología y van a prestar poca atención o prestan poca atención a aspectos relacionados con la gestión de la ontología, la evolución como tal y la evaluación de las ontologías. Pero simplemente se le propone al desarrollador ontológico que coja de cada una de estas metodologías o cuando aplique cada una de estas metodologías, la transforme o agregue capacidades de otras metodologías que le permitan afianzar y afinar cada vez más la construcción de la ontología que está realizando. Muchas gracias por llegar al final de este video. Dejamos entonces unas lecturas propuestas. La primera, un artículo del 2012, Metodologías y métodos para la construcción de ontologías, y un paper del 2018 para el desarrollo de una ontología basada en la metodología Metontology vista en este video.